Perfecto, pues nos ponemos de pie, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la intercesión de San José y también de San Juan de Ávila. Hoy celebramos el día de nuestro patrón, del día del clero diocesano en España. Es un día muy importante para todos nosotros, donde también nos acordamos de que para el sacerdote el ejemplo de San José y de San Juan de Ávila es muy importante, ¿no?, para nuestro día a día. Pues pedimos también por los frutos de esta charla teológica sobre San José en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Y lo hacemos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta segunda jornada sobre estas jornadas teológicas que estamos organizando desde la parroquia en el Año Santo que el Papa Francisco ha convocado sobre la figura tan importante de San José. Comenzábamos la semana pasada con el Padre Gil, dominico, donde nos introdujo en la espiritualidad y en la universalidad de San José, desde los evangelios apócrifos, os acordaréis de toda la historia del dato, hasta los últimos documentos y un poco en toda la historia, donde nos hizo pasar una visión verdaderamente muy bonita sobre la figura de San José. Hoy, en esta segunda jornada, pues tenemos un sacerdote para nosotros muy conocido, porque es párroco de aquí de una parroquia de nuestra localidad de Arco, de San Francisco, y al que yo tengo el gusto de presentarle y darle las gracias por su disponibilidad. Todo el mundo conocemos a don Jorge, pero muchas veces no sabemos pues su formación académica, ¿no? Simplemente dos cosas, ¿no? Es médico, pero también tiene una formación teológica, donde su especialidad concretamente es la bioética, un tema muy interesante y muy importante para los retos que tenemos hoy con referencia con la medicina y todo esto que son la ciencia y el ser humano. Pero don Jorge, antes que nada, es sacerdote. Es un sacerdote enamorado de Cristo a través de su experiencia en el camino catecumenal y donde gracias a él lo tenemos aquí como sacerdote y párroco. Yo a don Jorge lo conocí ya hace muchos años, varios años, cuando estaba de párroco en Sanlúcar de Barrameda, allí en La Jara, y don Jorge, cuando yo estaba en el seminario, el obispo, que también es un especialista como él en bioética, nos daba las clases a los seminaristas, pero el obispo no nos quería examinar. Es decir, el obispo, yo os doy las clases, pero un obispo no puede examinar. Y venía don Jorge a hacernos los exámenes sobre bioética, ¿no? Persona que aprecio muchísimo, persona que damos gracias a Dios porque viene de Bogotá, como sabéis, ha dejado su tierra natal, esa tierra preciosa de Colombia, para compartir su vocación y su vida con nosotros, que es algo que damos por hecho, pero que es una gracia de Dios, donde él verdaderamente vive aquí su día a día, preocupado por este pueblo de Dios que camina aquí en Arco. La charla que va a dar él, San José y la Sagrada Familia, un tema verdaderamente importantísimo que entra en esa línea de formación en la figura de San José. Yo simplemente le doy otra vez las gracias a don Jorge por estar aquí con nosotros en la parroquia de San Pedro y le doy la palabra. Gracias, don Jorge. Gracias, Juan Antonio, por invitarme a estas charlas. Debo reconocer que hace un ratito que no hacía este tipo de charlas, pero me ayudó a retomar el estudio, porque es bueno seguir estudiando. Bien, a lo mejor os sorprendo con la manera como os voy a presentar a José y la Sagrada Familia.
Para ello, pues primero he tomado unos textos de los padres de la Iglesia, solamente voy a hacer una pequeña lectura y luego haré un paralelo entre lo que el Catecismo de la Iglesia considera que es la familia y lo que realmente vivió José y María en la familia. Espero que a todos nos ayude. San Bernardino de Siena es un franciscano que hace una lectura con motivo de la fiesta de San José el 19 de marzo. Seguramente vosotros conocéis este texto y él empieza diciendo que cuando la gracia divina elige a alguien, le concede todos aquellos carismas necesarios. Porque a José, bueno, vosotros vais a terminar expertos en joselología, o sea, joseología, expertos en el estudio de San José. Como a San José le correspondió doble tarea, ser el esposo de María y el padre de Jesús. Entonces San Bernardino de Siena comenta que el Señor le da unos carismas especiales, por lo tanto el Señor lo hace protector y custodio de María y Jesús. Por lo tanto, José cumplió con insobornable, es decir, cumplió su oficio con insobornable fidelidad. Luego me llamó la atención de San Pablo VI, cuando otro texto que encontramos en en nuestros libros de la oración, en los salterios, que dice que en una homilía que él hace en el Templo de la Anunciación en Nazaret en el año 1964. Después de muchos siglos es el primer papa que vuelve a Nazaret. Dice que la familia de Nazaret, o Sagrada Familia, es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Su primera lección es el silencio, porque vosotros sabéis que yo buscando de San José, pues ahora empieza con motivo de este año que está dedicado a él, pero por lo común no es fácil encontrar mucha literatura sobre San José. Nazaret, dice San Pablo VI, nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza y su carácter sagrado e inviolable. Bien, esto es una pequeña introducción que se me ocurre traer a colación algún santo, dos santos. Bien, entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la naturaleza de la familia. La naturaleza de la familia está caracterizada por el consentimiento de los esposos, y ellos están ordenados al bien de los esposos y a la procreación. Entonces yo voy haciendo un paralelo y hablando del consentimiento, el sí de una pareja entre José, María y José. Entonces se sabe que, primero, que no se sabe el momento y las circunstancias en que ellos hicieron conquista el uno del otro. Se sabe sí que los varones en la época de San José, entre los 18 y los 20 años, tenían que decidir ya su matrimonio. Si pasaba de 20 ya era como extraña la cosa. Entonces José se espera que se haya unido a María hacia los 20 años. Estoy hablando de una ciudad porque vivían en la ciudad de Nazaret después de haber esa era su ciudad natal. Nazaret para entonces era una ciudad con 300 o 400 habitantes, muy pequeña. Ese dato ya nos habla de lo mucho que se conocían. O sea, José sabía quién era María y María sabía quién era José. Eso no tenía ningún secreto. Sin embargo, María en la Anunciación, cuando el arcángel San Gabriel aparece, hizo una pregunta que a todos nos dejó interrogados. ¿Cómo es esto? Pues no conozco varón. María no tenía ninguna intención de casarse. Y José había dicho en su oración, tú sabes, Señor, que nunca deseé mujer. Pero como los diseños del Señor son así,
se empeñó en que José y María se unieran. Esto nos lo cuenta Juan Gerson, un místico del siglo XIV, que se introdujo mucho en conocer cómo es esta relación entre José y María. Bien, hablaba yo que los esposos están ordenados al bien de los mismos. El matrimonio hebreo tiene una característica que seguramente vosotros sabéis algo al respecto, es que se hace en dos ritos. El primer rito es cuando se hace el acuerdo. Acordaros aquella vez cuando las vírgenes necias y las sensatas se quedaron dormidas porque se alargó la primera parte del rito de los que se iban a casar. Entonces estaban esperando el novio para hacer la fiesta, pero las tratativas, porque es que resulta que el novio tenía que definir la dote que tenía que entregar por la novia. La primera parte del rito del matrimonio hebreo consiste en que ellos deciden que se van a desposar el uno y el otro, son esposo y mujer, a partir de ese momento sin relaciones sexuales. Es lo que nosotros conoceríamos como el noviazgo para nosotros, ¿no? Debiera ser así, que se empieza y se debe respetar un poco la intimidad y ya establecen, se sabe que al año, más o menos para los que eran vírgenes, más o menos al año ya se haría el segundo rito que se denomina llevar a la casa. Entonces José seguramente se acercó con la familia a retirar a María de su casa y se la llevaba en procesión caminando, porque pues en esa época no habían los lujosos coches que ahora utilizamos para ello. Se llevaría a María para su casa y a partir de ese momento iban a vivir. Por supuesto, ya nosotros nos acordamos de la palabra que cuenta que antes de que se la llevara para la casa, resulta que estaba embarazada. Bien, entonces dice también en el Catecismo de la Iglesia Católica que ellos están ordenados a la procreación. Muy interesante ese aspecto. Entonces resulta que José y María, cada uno individualmente, habían hecho ya voto de castidad. Siempre os remito a Juan Gerson, este místico del siglo XIV, que se introdujo en esa reflexión. ¿Cómo sería la realidad de José y María? Por lo tanto, ¿por qué José y María habían hecho ese voto de castidad? Porque en el ambiente hebreo el matrimonio se orienta para conocer la Torá. La Torá es la Biblia de los hebreos, que son los mismos 5 primeros libros que nosotros tenemos en nuestra escritura, que cuentan la historia de la vida de Israel y algunos libros de los jueces y de los reyes y algunos profetas también, por supuesto, hacen parte de la lectura. Pero para un israelita este concepto es muy importante. Su vida se centra en su mirada constante sobre la Torá. La vida de un hebreo de la época de Jesús se construye en el estudio de la Torá. Por lo tanto, José y María no habían planteado para su vida otra cosa que conocer a través de la Torá al Señor de la vida. Por lo tanto, dice el Catecismo, hay toda una referencia y esta relación lleva a todo tipo de parentesco, de forma que, porque nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo es que unos castos, unos vírgenes, logran realizar la paternidad y la maternidad? Porque lo bello de José y de María es que los dos logran, no obstante que su vida es casta, no tienen relaciones, hay un respeto del uno al otro, sin embargo, el Señor inspira en ellos la manera de realizar la paternidad y la maternidad. Pues ejemplos de eso hay entre todos nosotros, sobre todo yo religioso. ¿Cómo hago? Yo me acuerdo que cuando yo fui formador de seminario, pues yo aprendí cómo se educan los hijos, porque a veces había que decirles, bueno, hermano, ánimo, está bien, aplauso, abrazo. Y después había que darle palito. No, eso no se hace. Entonces, los seminaristas, en mi caso particular, me enseñaron lo que era la paternidad. Y la maternidad, por supuesto, que la vamos aprendiendo con María.
La Iglesia, por lo tanto, dice el catecismo, y disculpadme que voy haciendo un paralelo, es una iglesia doméstica. Entonces, no solo José y María viven sin relaciones, sino que hay una cosa muy importante. El demonio, cuando nosotros hacemos una intimidad con Dios, el demonio no la conoce. Cuando María le puso al Señor su deseo de ser virgen y de no entregarse a ningún hombre, eso no lo conoció el demonio. Es un dático de la espiritualidad muy interesante. Por lo tanto, la familia es una comunión de personas. Entonces, ¿eso cómo se traduce? En la época de María y de José, la mujer era dada al varón y el varón era quien tomaba a la mujer. Acordaros que la familia de la época de José era una familia patriarcal, donde ahí se hacía lo que el varón dijera. La mujer simplemente estaba llamada a obedecer. Yo creo que las feministas nos echarían piedra donde nos contáramos esto públicamente, porque pues eso es un poquito dramático, pero era el estilo de la época. José era el que decía lo que se hacía y lo que no se hacía. Pero resulta que en la Escritura encontramos figuras, por ejemplo, como Rebeca. A Rebeca le pidieron el consentimiento para unirse a Isaac, el hijo de Abraham. Entonces se sabe que María le pidieron la opinión. ¿Tú quieres a ese José que está por ahí tan simpático y que es carpintero? Y entonces María dijo que sí. Y es que María lo conocía muy bien, porque entre 300 personas os podéis imaginar cómo se conocían. Dice que la familia es una afinidad de sentimientos, es decir, hay afectos e intereses y respeto mutuo. José no es un hombre apocado. Nosotros hemos siempre pensado que José estaba ahí como para rellenar, porque como hacía falta el padre, ¿no? Porque claro, como ese niño vino del Espíritu Santo, había que buscar uno que hiciera de padre. No. José había sido educado en la sinagoga. Era conocedor de la Torá, como lo era María. Entonces, José, en su papel de padre y de esposo, realizaba además no solo su tarea, influencia, porque nosotros tenemos que partir que José y María eran personas de oración, eran personas de vivir la liturgia, de vivir las celebraciones. O sea, no eran aquellos que vienen al templo una vez sí y 5 no. No, siempre en el Sabbat, ¿no? Vosotros sabéis que para el hebreo es muy importante el sábado. Entonces, el Sabbat, allí estaban siempre José y María recibiendo la palabra, y en su casa se instruían leyendo la Torá, que ahora os contaré cómo era que hacían, porque era muy particular para la época. José era conocido por carpintería, pues no solo hacía trabajos de carpintería, lo que vosotros conocéis aquí como humanitas, o sea, José hacía distintos tipos de oficio. Se sabe que algo conocía sobre maquinaria del campo, ¿no? Yo me imagino algún tipo de tijeras o algún tipo de rastrillo que se utilizaba en la época, porque en esa época todavía no había los tractores. Acordaros que salió el sembrador a sembrar, y el sembrador lanzó, Jesús cuenta, la semilla con la mano. Por eso la semilla cayó en piedra, cayó en camino, porque no habían tractores como ahora. Bien. Se sabe, por ejemplo, que a los 12 años, entonces un niño hebreo ya participaba de la lectura y de la oración, porque había sido preparado. ¿Cómo era esa preparación previa? Entonces, aquí dice el catecismo en el numeral 8 según mi numeración. La familia es la comunidad donde se pueden aprender los valores morales. Esto sí que lo tenía muy claro San José. ¿Por qué? En el ambiente hebreo, en la época de Jesús, los niños a los 5 años empezaban a estudiar la Torá. 5 años.
la Torá, los 5 primeros libros. Empezaban, ¿no? Su padre le recitaba, se sabe que le recitaba de memoria los trozos de la Escritura. Y después le explicaba lo que eso significaba, que había sido Abraham, por qué, dónde era que vivía Abraham, y después le contaba todos esos detalles. Luego, a los 10 años, los niños eran introducidos en la Misná, una colección de libros que se sabe que era de la famosa tradición oral. Es decir, en el ambiente hebreo es muy importante que los padres reúnen a sus niños y en el ambiente de oración le van transmitiendo qué es la vida hebrea, quién es Dios, quién ha sido el creador, qué ha hecho con ellos, qué pasó con ellos en el desierto. Entonces los niños iban recibiendo toda esa formación. Para los niños, es más, para la familia, el libro más importante era la Torá, porque la Torá enseñaba hasta matemáticas, enseñaba medicina. Basta acordarnos de lo que pasaba con los leprosos. El libro del Levítico trae todas las instrucciones de lo que había que hacer con un leproso. Entonces, medicina, geografía, porque había que describir todos los sitios donde había estado el pueblo de Israel. Historia, se sabían oralmente, lo transmitían. Después es que vino la escritura, ya cuando se sucedió el asunto de que fue destruida Jerusalén en el año 589 a.C., a raíz de eso surgió también el libro del Talmud, que es una colección de libros que los niños a los 15 años deben ser introducidos y porque los niños en la época de Jesús, que hay una cosa que se me olvida, asistían a la sinagoga. La sinagoga pues era un lugar como aquí, como esta capilla tan bella donde estamos haciendo hoy esta pequeña charla, y los niños orientados por el maestro iban conociendo, iban así aprendiendo los cantos, iban conociendo los juegos. Los niños se saben que por la mañana generalmente debían ir a la sinagoga. En la tarde ya el padre, entonces era cuando se dedicaba un ratito, lo mismo la madre, más obviamente la madre que el padre. José se dedicaba a su trabajo, en fin, no me adelanto a lo que tenemos que decir luego. Entonces, ya habíamos dicho que el matrimonio fundamentalmente va dirigido para conocer el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, era su tarea primera, conocer la Torá. ¿Qué fue lo que Dios hizo con su pueblo? ¿Cómo lo sacó de Egipto? ¿Cómo lo llevó por el desierto? ¿Qué habían dicho los profetas? Todo eso tenía que conocerlo todo matrimonio en la época de Jesús. Dice luego el Catecismo de la Iglesia Católica: en la familia se aprende el cuidado y la responsabilidad de los menores y de los mayores, el cuidado de los enfermos y de los disminuidos, la atención a los pobres. Entonces dice que la familia, al hacer la formación de los hijos, les enseñaban al cuidado de los otros. En el ambiente israelita de la época era sagrado el hospedaje. Hospedar, acoger al peregrino era fundamental. Eso, al punto de que eso se constituía en un pecado el que negara el hospedaje y la atención. Por lo tanto, José y María lo realizaban y esta educación era la que estaba recibiendo Jesús. Continúa el catecismo, dice: la familia debe ser ayudada por medidas sociales, ¿no? Y aquí puse entre paréntesis nuestra famosa Cáritas. La sociedad y sobre todo los estados deben protegerla. Y entonces en la época de José, pues José, su trabajo como carpintero y habíamos dicho como manitas, no le impedía realizar su tarea de hombre espiritual, al punto de que él dedicaba momentos a su vida religiosa y dice que desde niño él mismo había sido enseñado a estudiar la Torá y a participar de la liturgia, porque los varones, los niños hebreos, a partir de los 12 años pueden participar de la liturgia en la sinagoga.
esta participación de la vida de la sinagoga era muy importante de cara a conocerse, a ayudarse, porque en la sinagoga se encontraban las familias y se daban cuenta cómo era que estaba viviendo el vecino, qué dificultades tenía el otro o qué éxitos había tenido una familia. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los demás miembros de la sociedad, dice el Catecismo Católico. No basta para la familia que sean garantizados los derechos y deberes. Bien, ese es otro punto. Entonces, acordaros que cuando dicen, ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué utiliza la Escritura esa expresión de los hermanos? Se sabe que era una expresión que se utilizaba para los parientes. Seguramente serían los primos segundos que nosotros conocemos, algunos tíos, etcétera, porque hay una cosa muy importante. José y María pertenecían a la tribu de Leví. La tribu de Leví era la tribu que se dedicaba al cuidado del templo. Por lo tanto, José y María conocían muy bien lo que era la liturgia, porque ellos específicamente, ellos no debían dedicarse a cosas distintas de hobbies, sino que su tarea fundamental era el cuidado del templo, nuestros sacristanes de hoy. Bien, qué bueno tener unos sacristanes así como José y María. Bien, por supuesto, mejorando lo presente. Dice aquí el número 12, que no basta que a la familia le sean garantizados los derechos y los deberes. Es necesario que se vea beneficiada por la bondadosa solidaridad de la sociedad. Entonces, yo ya había acentuado el aspecto de que sus hermanos de religión, pues seguro que conocían todas las dificultades que ellos tenían. Siguiente. Es propio, y hablando de los deberes de los hijos, entonces, ¿cuáles eran los deberes que Jesús tenía de cara a su padre y a su madre? Dice el Catecismo de la Iglesia, es propio de los hijos brindar el respeto y el afecto debido a los padres. Por lo tanto, la paternidad divina es fuente de la paternidad humana. Pero vamos a lo primero, es propio de los hijos, entonces, brindar el respeto y el afecto a sus padres. José educó a Jesús. Acordaros que la palabra, porque lo llamarás Jesús, cuando José tiene ese cacao ahí que no sabe qué pasó con María, qué vecino fue el que le hizo el favor de embarazarla, entonces él estaba en crisis. Y en ese momento el ángel le dice, le llamarás Jesús, que significa Yahvé es el Salvador. Entonces José tenía la conciencia de que su hijo, ya que primero surge y se da la concepción por la acción del Espíritu Santo, ese niño va a ser muy especial. Entonces ese niño iba a necesitar un tratamiento muy especial. José enseñó a su hijo Jesús a tener una mirada especial hacia el Padre. Por eso a Jesús se le verá después, digamos, en los distintos pasajes de la Escritura, que en la madrugada se fue a hacer oración con su Padre. Muy bien, vamos ahí. Luego dice el cuarto punto, el respeto de parte de los hijos a los padres es fruto de la gratitud por todo lo realizado con ellos. Jesús en un momento dado le responde, ¿no sabíais que debo dedicarme a las cosas de mi Padre? José y María en su humanidad pues esperaban que su niño, pues que había sido educado de la mejor forma, educado en la ley de la Torá. Entonces se les perdió, lo encontraron a los 12 años, pero ellos conocían ya la misión. O sea, José y María desde el comienzo no entienden todavía cuál es la tarea de Jesús. En la medida que van avanzando, van descubriendo la profundidad de la tarea a la que el Señor había llamado a José y María en la educación de Jesús. Ellos van comprendiendo que ellos, como pasa ahora, un padre y una madre educan a los hijos, pero no son para quedarse con ellos toda la vida, no. Los educan y en un momento dado ellos se emancipan.
Es decir, se van de su casa porque ya es hora de que se vayan. Ahora, el problema es que hoy se nos quedan muy acostumbrados, llegan a los 50 y todavía no hay quien los saque de la casa. Pues yo creo que habrá que traerles las lecciones de José y David, José y María, que instruyen a Jesús. Se sabe, por ejemplo, que José, es posible que José murió antes de que empezara su vida pública, pero ya para entonces José había preparado a su hijo para la tarea que lo había dispuesto el Señor. Continuamos aquí. En el número 15 dice que el respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Yo creo que he explicado hasta ahora un poquito cómo era la obediencia de Jesús, al punto de que cuando están en las bodas de Caná, María le dice: mira, se acabó el vino, a ver qué hacemos. Madre, no ha llegado mi hora, ¿no? Jesús expresa su obediencia aún en esos pequeños detalles. Siempre unidos, y ya en el momento que le corresponde, porque precisamente el número 16 habla: mientras los hijos viven en el domicilio de los padres, están llamados a la obediencia. Yo me acuerdo que mi padre, yo tenía ya 32 años, pediatra, profesor universitario. Mi padre me decía: hijo, tú eres el mayor, tú tienes que dar ejemplo a los demás. Aquí en esta casa, en Bogotá, pues la llegada a casa es máximo a las 11, lo que aquí es a la 1 de la mañana. No, aquí tienes que estar a las 11 porque entonces esos otros niños, ¿de qué se van a educar? ¿No? Tú eres el primero en llamado a ser así. Yo me imagino que un poquito, porque acordaros que José, ese estilo patriarcal de la norma, ¿no?, que era la costumbre de la época. Bien. Entonces, dice aquí que mientras los hijos viven, están llamados, y la obediencia en casa con una emancipación que se dará más tarde. Dice, mi madre y mis hermanos, entonces es cuando nos saca ese texto bíblico, José va descubriendo el diseño que Dios tiene para su hijo. No lo entiende todo inmediatamente, como nos pasa a nosotros. Porque nosotros decidimos ser cristianos, pero a ninguno se nos ocurrió que íbamos a terminar aquí. Cuando una madre educa a sus hijos, tiene que despertarse a las 3 de la mañana porque el niño lloró y hay que darle comida, ¿no? No, que el otro tiene fiebre y entonces el padre y la madre levantados a las 2 de la mañana o a las 4 de la mañana para darles el paracetamol a ese niño. Entonces, que eso es morir. Porque a nosotros todos nos gustaría dormir bien toda la noche, pero los niños hay que cuidarlos. El trabajo, ¿no?, sobre todo aquellos trabajos del campo. A mí me impresiona ver a los hermanos trabajando los domingos, cuando se supone que el domingo es el día de descanso, pero claro, el campo, ¿no?, que la semilla, que el agua, que los animales. ¿Cuánto diéramos nosotros a hacer la vida como a nosotros nos gusta? Entonces, digamos que eso un poco. Ahora pasamos al término, ¿cómo se ven los deberes de los padres? De lo cual he acentuado suficientemente hasta ahora, pero quiero resaltaros algunos aspectos. Hablando de los padres, en ese caso de José y de María, fundamentalmente yo estoy hablando de José, no basta la procreación, es tarea primordial de los padres la educación moral y la formación espiritual. Entonces, José, según el estudio, una tesis doctoral que hizo el padre José María Vilaseca, él fue el fundador de la Congregación de los Misioneros de San José, que son personas que han reflexionado de manera muy profunda con respecto a José, porque a José, como dijo Juan Pablo II en su momento sobre el Espíritu Santo, es el gran desconocido, pero este año pues yo soy el primero que empiezo a descubrir todas estas características. José María Vilaseca empezó a tratar el tema de que José debe ser declarado en su momento inmaculado, como María fue inmaculada al nacimiento. A José tenemos todos los datos para considerarlo inmaculado desde su nacimiento. Eso explica
todo su comportamiento, la paternidad que realizó, su castidad, su tarea con su esposa, etc. Esta congregación de los misioneros de San José ha tenido mucho éxito en América. Por aquí existe también, pero curiosamente les fue muy bien por allá por México. Dice aquí el Catecismo de la Iglesia que los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Atentos, los primeros responsables de la educación. Y dice que más que el oficio, porque José educó a su hijo en la carpintería, por supuesto, pero José tenía en el corazón que más que carpintería, ese niño necesitaba conocer la Torá. Dice el parámetro 19 que educar en la solidaridad y en los compromisos comunitarios. Es decir, una familia no puede vivir para sí misma. La vida de la sinagoga apoyó a este conocimiento de la comunidad. Las familias, y especialmente los varones, una vez al año debían, especialmente los varones, porque los varones tenían mucha influencia. Disculpadme las mujeres, pero en la época de Jesús la mujer no tenía derecho a dar opinión. Tú lava. No se decía nada porque tú lava, dijo el José, y María lavaba. Bien, entonces, eso hoy sería terrible, lo he dicho en otro momento. Entonces, se sabe que una vez al año hacían la peregrinación a Jerusalén. Entonces, ahí fue cuando se nos perdió Jesús, en la dichosa peregrinación a los 12 años. Pero que, digamos, ese movimiento permitía que José, que no era ningún tontico, era un hombre conocedor de la Torá y era políglota. La lengua propia de la época de Jesús era el arameo, que lo consideramos una lengua muerta. Muerta porque ya no se utiliza, pero que basta recordar nuestro Maranatá, ven Señor Jesús, que es una expresión que nosotros utilizamos con mucha frecuencia todavía en la Eucaristía. Es una expresión aramea. Pues José hablaba arameo, pero José tuvo que aprender otras lenguas y seguramente tuvo que aprender el latín porque los romanos estaban en Jerusalén y en toda esa región de Galilea. Bien, eso también lo recibió Jesús, o sea que José, nada de tontico, nada, muy en su lugar. Evangelizar, una tarea de los padres es evangelizar a los hijos. Pasamos adelante. Dice que, por lo tanto, los padres deben acompañar el camino de fe que ayuda la vida de la familia. Pues bien, Jesús, cuando nos habla de que hay 3 tipos de eunucos, los eunucos que nacen a sí mismos, ¿no? Vosotros sabéis que 1 por cada 1.000.000 de personas nace con un problema de que su identidad sexual es femenina y masculina. Eso se llaman hermafroditas. 1 por cada 1.000.000 de personas. En España tendrían que haber 46, 1 por cada 1.000.000. O sea, son personas que no tienen identidad sexual porque físicamente vienen marcados aquí, eunucos. Eso es una propaganda médica. Segundo, hay eunucos que los hacen los hombres. No sé si vosotros sabéis que en aquella época, para dejar unos guardianes de la reina, pues ese había que quitarle los testículos para que la reina después no resultara con sorpresas. Entonces, perdón, espero no violentar los castos oídos vuestros, pero les cortaban los testículos, que era una forma de hacerlos eunucos. Y había una tercera forma, que es hacerse eunuco por el reino de los cielos, que era la característica de José y que puede proyectarse en el caso de María, pero fundamentalmente José es uno que se dedicó a ser eunuco. Entonces aquí dice que Jesús aprendió de su padre ser eunuco por el reino de los cielos. Aquí dice que en la familia es el lugar donde se aprende el perdón. Vosotros sabéis que en el ambiente hebreo existe una fiesta que se llama el Yom Kippur, que es al comienzo del año
hebreo. Lo primero que se hace es pedir perdón, reconciliarse, y entonces el que debe, el que tiene alquilado y no ha pagado, tiene que devolver lo que ha alquilado porque tiene que ponerse en paz con sus hermanos. Esa fiesta tarda 10 días y el último día se llama el día de la expiación, donde se hace el ayuno, se hace la limosna, y entonces Jesús participaba de dichas fiestas, y dicha fiesta la conocía José. José había participado de toda esta dinámica. Bien, yo voy un poquito rápido porque no me quiero entregar en esos detalles. Luego dice que los padres tienen la tarea de proveer en la medida de lo posible todo lo necesario para el crecimiento de los hijos. Bueno, yo creo que hasta ahora eso ha quedado claro. Pero hay una cosa, una anécdota muy importante que nos la dicen por allá los apócrifos. José, resulta que en la época de José se podía estudiar la escritura en las casas. Entonces José había conseguido el libro de Isaías. El libro de Isaías, y yo lo he dicho ya varias veces en mis homilías, el profeta Isaías es el que mejor dibuja lo que sería la infancia y la vida pública de Jesús. Sobre todo, esto del siervo de Yahvé, ¿no? Cuando en el capítulo 53, porque ¿de dónde conoció Jesús a través de José lo que le esperaba? Con el profeta Isaías, porque se sabe que José tenía en su casa una copia del libro del profeta Isaías, que eran libros hechos en piel de carnero, ¿no? Y que para escribir, una cosa muy importante que se me pasó, José se preocupó porque su hijo aprendiera a escribir y a leer en la sinagoga. El mismo José también, como asistía a la sinagoga. Yo conozco personas que gracias a la necesidad de leer la escritura han aprendido a leer y a escribir, que antes no lo hacían, que eso es muy importante, porque claro, porque repito, la esencia, el corazón de la vida de la Sagrada Familia es la Torá. La Torá era lo más importante para ellos. Jesús a través de José descubrirá el texto que dice: despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Capítulo 53, que será lo que él experimente en la pasión. Hoy, cuando en el retiro de sacerdotes nos hablaban de San Juan de Ávila, nos decían que la oración exige contemplar la pasión de Jesús, porque la pasión es la entrega. Eso es lo que tiene que hacer todo cristiano, vosotros y yo también. Yo el primero, es el que estoy llamado a entregar mi vida, para que no sabéis cuánto he entregado mi vida preparando esta charla. Pero bien, ha sido positivo, me ha emocionado poder encontrar cosas que yo mismo no sabía. Yo os estoy transmitiendo cosas que para mí son también nuevas. Dice que los padres tienen el derecho de elegir qué tipo de educación se le ofrecerá a sus hijos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cosa que hoy tenemos cacao con ese problema. Pues en su época José conocía las lenguas de la región. Resulta que la ciudad de Séforis era la capital de Galilea, le quedaba a 6 kilómetros, pero para ir a Séforis José tuvo que aprender el griego, por eso sabía leer de perfección y sabía de memoria el texto de Isaías, porque el texto de Isaías estaba escrito originalmente en griego. Porque acordaros que antes de que llegaran los romanos, ahí habían estado los griegos. Bien, eso era sobre la educación. Dice aquí que al llegar a una edad correspondiente, los padres ayudan a sus hijos a elegir una profesión y un estado de vida. José nunca se empeñó en que su hijo fuera carpintero, le enseñó el oficio, pero José tenía muy claro que ese hijo tenía la tarea de anunciar a Dios Padre, Creador, misericordioso, que ama a todo ser humano, sea como sea, porque eso fue lo que nos enseñó Jesús, pero eso lo adquirió primero de su padre José. Luego dice aquí que hay quienes no se casan, hablando de los hijos, por cuidar a los suyos, por entrega a su profesión.
Bueno, pues yo creo que en este caso podemos hacer el paralelo con lo que José transmitió a su hijo. Al llegar a la edad, José, que es el patrón de la buena muerte, José se sabe que es patrón de la buena muerte porque murió en brazos de María y de Jesús, que es el ideal de todo cristiano, morir en el seguimiento a él y a María. Bien, os había dicho que José murió antes de que Jesús empezara la vida pública. Y entonces, luego, para terminar ya, hay quienes no se casan para cuidar a los suyos, para entrega a su profesión. También ellos contribuyen al bien de la familia. Entonces he hablado de lo que significa hacerse eunuco por los reinos de los cielos. O sea, Jesús, orientado y educado por José, decide dedicar su vida al anuncio de su Padre, que tanto nos ama. Y finalmente, hablando de la familia y del reino de los cielos, simplemente acentuar que José, tratando de el hijo o la hija elegirá un camino a seguir, pero que requiere el apoyo de sus padres. Y entonces, en este caso, José educa a Jesús en la entrega, en la libertad, en la sabiduría. Bien, dado que no considero que tenga nada más que comunicaros, un poco este ha sido el paralelo que yo he hecho entre el catecismo de la Iglesia Católica y la vida que llevaba la Sagrada Familia. Por supuesto, nosotros seguiremos descubriendo. No me he metido mucho con la palabra de Dios, porque ya vendrá Juan Jacinto a hacernos, que él es experto en Sagrada Escritura. Qué mejor que él empiece aquí a decirnos por qué a María se le ocurrió decir, uy, pero si yo no conozco ningún varón. Sí, bueno, vosotros ya lo sabéis cuando él lo diga. Es que María y José, ellos no querían casarse, pero el Señor puso el destino y los eligió para esa tarea tan maravillosa de ser Sagrada Familia, modelo para toda familia cristiana. Muchas gracias por vuestra paciencia. Bueno, pues excelente conferencia, don Jorge. ¿Tenéis alguna pregunta o algo que gustaría que don Jorge os aclarara o algo? Aprovechamos este momento. Sí, es que yo no sé si lo ha dicho, pero en alguna parte de la Escritura se dice dónde falleció San José. ¿Dónde? ¿Puede repetir? ¿Se dice en alguna parte de la Escritura cuándo falleció? No me enteré. Que si alguna parte de la Escritura aparece cuándo falleció San José. Que no es un dato de la Escritura. En la Escritura no. En la Escritura no aparece. Y ni en los... como no hizo testamento no se sabe. Bueno, es una broma, pero que en lo que yo leí no aparece la fecha del fallecimiento de José. Quizá nos aclare un poquito el experto en Sagrada Escritura, pero en la Sagrada Escritura no aparece. Y en los padres de la Iglesia tampoco. Ya son arriesgados, por ejemplo, arriesgado digo yo, es audaz de parte de el cura José María cuando Vilaseca propone que a José hay que nombrarlo, hay que darle y declarar universalmente el don de inmaculado. No se sabe la fecha de cuándo falleció. Vamos a preguntar. En Tierra Santa, que he estado en una peregrinación, los guías que hemos tenido, frailes franciscanos, que son casi todos, mantienen, nos explicaban lo que el anterior conferenciante del otro día comentaba de los evangelios apócrifos, que San José era viudo. ¿Tiene alguna explicación eso? Muy interesante. No, bueno, pues yo tenía ese mismo concepto. No, José encuentra a María a los 20 años. Esa era la tradición de la época. O sea, cuando fui hace un año a Jerusalén, a Nazaret,
yo hice la pregunta, porque se habla de que, muy bien tu pregunta, porque él pregunta si José era viudo, que es algo que comúnmente se dice. No, José era joven y había sido educado en el ambiente hebreo como un verdadero y auténtico hebreo, y a los 20 años se encuentra a María, que acordaros que las mujeres ya a los 13 o 14 años aspiraban. María era muy joven cuando quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. Muy bien tu pregunta. Pero si yo quisiera aclarar algo. Lo que dijo el padre Gil la semana pasada no fue ninguna afirmación. Simplemente él estaba hablando de los evangelios apócrifos, donde él decía, oye, este relato de los evangelios de la infancia de Jesús, de Santiago, habla de la viudez de San José, pero en ningún momento él lo afirmaba como un dato a tener en cuenta, sino que las diferentes versiones, cómo nos llega a conocer la figura de San José. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces... Hacemos una oración. Sí, no, yo le voy a hacer una pregunta a don Jorge, porque a mí me ha parecido muy interesante, y aquí habéis muchos padres de familia, matrimonios, donde ha puesto varias veces de relieve la importancia que tenía para José y María el estudio de la Torá, de la palabra de Dios. Es decir, eso lo podemos traducir nosotros en nuestros términos ahora mismo cristianos, en categoría cristiana, es en el seguimiento de Cristo y conocer a Jesús, ¿no? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de una vida sacramental. ¿Qué recomendaría don Jorge? ¿Qué nos podría decir a nosotros? Algunos elementos para que nuestra vida, en el momento de la familia cristiana, pudieran vivir este acercamiento al descubrimiento y tener a Dios como el punto de referencia central, igual que a María, igual que a José, igual que a la Sagrada Familia de su experiencia, ¿no? Bien. Yo en la vida descubrí una experiencia que me ayudó, porque yo vengo de ser médico pediatra, y cuando era estudiante de medicina pasé por un momento dramático de alcoholismo y de desprecio a los demás. Y gracias a una experiencia del camino neocatecumenal yo descubrí lo que era el amor, y descubrí a Dios amor, porque Dios es amor, lo que decía la palabra de ayer. Y a mí lo que más me ayudó fue centrar mi vida en la Sagrada Escritura, que fue lo que... Entonces, hoy, pues, digamos que si nosotros queremos ser felices, yo lo que recomiendo y lo que hacemos todos sacerdotes es orientaros a Jesús, que os ama siempre, seáis como seáis, Él os ama siempre, porque todos nos hemos equivocado. Yo venía de una vida equivocada, y Él me transformó mi vida y la vida de mi familia. Yo tengo una hermana que también es profesional y que ahora es religiosa contemplativa. Dejó su carrera de hotelería y turismo y ahora vive allí en Canarias. Yo por un diseño, ella vivió hasta hace 1 año y medio en Sevilla, y por un diseño el Señor nos unió. Pero yo lo que quiero decir es que hoy necesitamos seguir profundizando nuestro encuentro con Jesús, porque como decía Benedicto XVI, Él no te quita nada y te lo da todo. Se lo decía a los jóvenes en Colonia. Seguirlo a Él es nuestra mayor esperanza. Él es nuestro mayor tesoro. Teniéndolo a Él, pues surge la educación, la formación para educar a los hijos, para el trabajo, para tener esperanza en medio de la pandemia, en toda situación. Él es la respuesta para mí en todos los retos. Él es mi alimento. Sin Él yo soy nada, yo soy un miserable, porque sin Él pierdo sabiduría. La sabiduría yo la he adquirido a través de Él. Entonces, si me pedís opinión, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ojalá toda aproximación a Él. Y si podemos leer la Escritura en casa, maravilloso. ¿Necesitáis algunas orientaciones de parte nuestra para leer la Escritura en casa?
pero el Espíritu Santo existe, porque aquí el que actúa es el Señor a través del Espíritu Santo, que es el que ilumina, orienta y nos da dignidad, porque a veces nosotros pensamos que no somos dignos de su mirada, que Él no me quiere porque me he equivocado. Eso no es cierto. Dios ama a todas las personas, Él da la vida por todas las personas. Posiblemente yo como sacerdote me haya equivocado y de pronto alguno lo hago a un lado, bueno, pero es porque yo soy así, pero Él no hace eso. Él nos ama a todos. Conocerlo a Él, mirarlo a Él, meditarlo, orar, hablar con Él. Hoy es que, mira, me estás dando pie a decir lo que hoy nos dijo, entre otras, un sacerdote muy joven para mi gusto, 35 años. Y entonces yo, como ya tengo 60, dije, bueno, vamos a ver este de 35 que me viene a decir. Maravilloso, la importancia de la oración, de hablar con Él, de comunicarme con Él, poner mi vida en Él. Claro, también tenemos que pedir a la Virgen que nos ayude, ¿no? A mí me impacta y me impresiona vosotros cómo sois de marianos. Es que yo no era tan mariano. Aquí en Andalucía he aprendido a ser verdadero mariano, poner mi vida en María, que es la que nos de hacer lo que Él os diga. Bien, discúlpame, esa es como mi experiencia. Pues muchísimas gracias, nos ponemos de pie, donde don Jorge nos va a invitar a la oración y nos dará la bendición. Señor, te damos gracias por este encuentro, que esta palabra sea el Espíritu Santo el que la sella en el corazón de los hermanos, que igual que José nos sintamos elegidos por ti, llamados por ti. Vamos a hacer entonces, como hemos hecho el Padre Nuestro al inicio, ahora hacemos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Recordaros que la próxima conferencia será el martes a las 8 de la tarde y estará a cargo del padre Juan Pasín, como ha dicho bien don Jorge, biblista, profesor de Biblia del seminario nuestro y párroco y canónico de la catedral. Es una persona muy interesante, os invito a que sigamos de esta forma. Muchas gracias.